Jorge Méndez. En frecuencia abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. La comunicación ahora es con el director de Factum, con Eduardo Botinelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Un gusto estar acá. Lo mismo genera esta comunicación contigo. Te propongo en esta charla, Eduardo, porque no habíamos libretado la conversación, que más que hablar mucho de uno o dos temas, podamos de alguna forma ser un poquito más abarcativos y que acudiendo a tu poder de síntesis pudiésemos abarcar 3 o 4 temas, porque realmente es tan vasta la información, son tan vastos los hechos que se van generando en los últimos días. Y sé que ustedes han estado realizando trabajos vinculados a justamente diferentes temas que se van presentando en estos días, como para darle una idea a los oyentes de qué perspectiva ustedes están observando desde allí, desde Factum. ¿Puede ser? Sí, claro, cómo no. Bien. Con mucho gusto. Empecemos por pedirte que le digas a los oyentes en estos días, en estos tiempos, cuáles son los principales problemas que están ocupando a los uruguayos. Bueno, ahí lo que estamos teniendo claramente es una consolidación de la preocupación por el tema de la seguridad pública y los temas económicos. Digamos que entre los dos, como principal problema, reúnen más de las 2/3 partes de las preocupaciones de la gente. Diría que casi que las 3/4 partes, y casi más del 70%, para ponerlo bien en números, ¿no? O sea, más del 70% de la población y menciona como el problema del país que más le preocupa o la seguridad pública o la economía. Y después aparecen otros temas. Ahora, claro, cuando hablamos de economía, hay diversos temas dentro de la economía. La seguridad pública sola tiene un 37%. El conjunto de menciones, ¿no? De cantidad de personas que mencionan la seguridad pública como la principal preocupación del país. Y los temas económicos suman un 34%. Ahora, dentro de esa suma de 34 aparece la visión, digamos, sobre la economía en general, es decir, bueno, el funcionamiento de la economía del país, y después cuestiones específicas. La primera es el del trabajo, el empleo, ¿no? Solamente el trabajo reúne el 11%. Entonces, ahí tenemos un tema, porque por más que los indicadores macroeconómicos muestran tasas de desempleo muy bajas y tasas de actividad altas, es decir, la gente está ocupada, bueno, todavía persiste un desempleo estructural, pero además persiste una percepción que es distinta a los números, es decir, hay una percepción de dificultades del empleo, que no quiere decir no tener trabajo, sino dentro de esto aparece, bueno, el temor a perderlo, las dificultades para encontrar, la inestabilidad laboral o incluso los temas salariales. Y luego otros temas económicos que aparecen tienen que ver, bueno, con la pobreza, con el ingreso de los hogares, con el aumento de los precios, con la alimentación. Entonces, eso reúne básicamente la discusión central de las preocupaciones de la gente. Yo decía 37% de la seguridad, 34% del conjunto de los temas económicos. El tercero es la educación con el 10%. Es decir, claramente hay dos temas que se llevan la atención primordial y la educación aparece como un tercer factor. Y decía que esto se va consolidando porque si nosotros miramos un poco cómo se ha desarrollado durante todo este periodo de gobierno, es claro que la pandemia fue un quiebre muy importante, en todo sentido, también en las preocupaciones de la gente. Y en ese sentido hubo dos grandes preocupaciones. La primera, la de la salud, la de no morirse, ¿no? O el miedo a morir. Y la segunda, los temas económicos derivados de lo que fue la llegada de la pandemia, ¿no? La paralización, pérdidas de puestos laborales, seguros de desempleo y todas las consecuencias que fue teniendo en el país y, bueno, en algunos lugares específicamente, ¿no? El turismo, por ejemplo, en Maldonado, ¿no? Entonces, eso fue el quiebre del 2020. Y la preocupación por la salud ocupó un lugar relevante
durante todo el 2020 y principio del 2021, incluso hasta mediados del 2021. Pero después fue desapareciendo. Hoy la preocupación por el tema de la salud es el 2%, llegó a estar en el 25 o el 27%. Y a medida que la pandemia fue desapareciendo, los temas económicos se consolidaron y fue aumentando sistemáticamente la preocupación por la seguridad pública. Y en este año, en el 2023, hay una caída de la preocupación por los temas económicos, es decir, baja un poco la preocupación por el empleo, baja la preocupación por la inflación, porque habíamos tenido meses muy altos, y eso lo que hace es que termina consolidándose ese crecimiento de la seguridad pública como principal problema, que es la primera vez que se termina dando desde que asumió este gobierno, porque apenas asumió apareció la pandemia, ¿no? Eduardo, el crecimiento de la preocupación por la seguridad pública puede entenderse por los robos, por los arrebatos, por las situaciones, digamos, cotidianas, o supones que casos como el de Marcet o el caso de grandes procedimientos en lo que tiene que ver con la venta de drogas, también de alguna forma la gente lo sitúa dentro de una sensación de inseguridad? ¿Lo de Astesiano? Bueno, yo creo que tiene más que ver, y por los estudios que hemos hecho, tiene más que ver con la vida cotidiana de las personas. Es decir, acá es, la probabilidad de que a alguien le roben, y esa probabilidad, digamos, no en términos estadísticos, sino en términos de vivenciales, tiene que ver con lo que le puede suceder a uno o lo que puede suceder en el entorno. Y el entorno es la familia, pero el entorno son los vecinos, ¿no? Entonces de repente a fulano le robaron, que es un vecino que vive a 5 cuadras, ¿no? Y eso se conoce en el barrio y eso va alimentando la percepción, ¿no? Ahora, si es uno que es esporádico, queda. Ahora, si es al que vive a 5 cuadras, al que vive a 3, al que vive a 1 y a mi primo, ahí esa sensación va aumentando. Lo otro, que sí es algo que está generando un cambio incluso en lo que estamos acostumbrados, porque cambió la realidad, es cómo el impacto de algunos hechos violentos fuertes empiezan a permear en la sensación de miedo e inseguridad en la gente. Y esto a veces es muy crudo decirlo, pero es así, o por lo menos los estudios muestran que es así. Cuando la realidad de la violencia letal, ¿no? Los asesinatos, acribillamientos, desmembramientos, sucedían en un entorno reducido, afectaba poco al conjunto de la población. Es decir, cuando estaba limitado a algunos barrios particulares de Montevideo, algunas zonas puntuales, muy puntuales en el interior del país, no generaba lo que fue generando cuando esto se fue extendiendo en el territorio. Cuando uno ve, lo que sucedió durante mucho tiempo en San Carlos, lo que sucedía, ahora últimamente en Durazno, en Rivera, en Montevideo, en distintos barrios de Montevideo, que aparecen cuerpos calcinados o aparece acribillado, esa sensación del incremento del crimen organizado que termina con esos eventos letales, pero además que tienen un mensaje, ¿no? Eso va permeando también la sensación de inseguridad. Entonces están aflorando las dos cosas: por un lado la cotidianeidad de los robos, hurtos, rapiñas, y otro lo que es este tipo de hechos violentos. Los casos Marcet, Astesiano, esos no están provocando esa idea de inseguridad. De hecho, en realidad, los estudios que hemos realizado nos muestran que entre la tercera parte y la mitad de la población no ha escuchado hablar de los casos. Es decir, esta cuestión de la inseguridad o de la percepción de seguridad tiene mucho más que ver con lo que se vive o se vivencia, más la percepción sobre cómo el gobierno está actuando, que sobre esos casos emblemáticos, digamos, en términos de
dificultades que atraviesan al Ministerio del Interior. Bien, toda esta realidad está afectando la imagen del gobierno y paralelamente también la de la gestión del presidente. Bueno, ahí está pasando algo interesante desde el punto de vista de los estudios de comportamiento de la opinión pública. La imagen del presidente y del gobierno en su conjunto no se ven afectados por estos hechos. Sin embargo, cuando se analiza las políticas por separado, sí. Para ponerlo en números, el 50% aprueba la gestión del presidente. El 40%, 41%, confía en el presidente, tiene mucha o bastante confianza en el presidente. Ahora, quienes evalúan positivamente la gestión en materia de seguridad es el 30%. ¿No? Entonces, la seguridad pública tiene un 30%, temas económicos están en el entorno del 30% al 35%, ¿no? Perdón. Y hay otras áreas que son evaluadas positivamente, como el empleo, como el tema de alimentación, la educación tiene juicios divididos por lo menos, pero la imagen del presidente, por lo menos hasta ahora, está quedando como aislada de los problemas negativos, o sea, de las evaluaciones negativas de la gestión del gobierno. De alguna forma está logrando desacoplar la imagen del presidente y del gobierno, porque la imagen del gobierno está muy acoplada a su imagen. Entonces acá lo que estamos viendo es, por un lado, la imagen del presidente y del gobierno en su conjunto como una sola cosa, que está desacoplada de los grandes problemas que atraviesa el gobierno, en términos de opinión pública, ¿no? Claro, cuando entramos a mirar más en detalle, lo que se ve es que dentro de los votantes de la coalición, de los partidos que conforman la coalición, la imagen del gobierno y del presidente está muy fuerte y con pocas miradas negativas, es decir, relativamente pocas, menos de 1 de cada 10 votantes de los partidos de la coalición tienen una imagen negativa del presidente o del gobierno. Y cuando miramos la evaluación de los votantes del Frente Amplio, es claramente negativa la evaluación, pero más o menos entre el 10 y el 15% tiene una evaluación positiva. Distinto es cuando entramos a mirar por cada una de las áreas, porque ahí entra la mirada fuertemente crítica de los votantes del Frente Amplio. O sea, 9 de cada 10 votantes del Frente Amplio evalúan negativamente en casi todo al gobierno y no al presidente. Y dentro de los votantes de la coalición sucede también que tienen una evaluación netamente positiva del presidente y del conjunto del gobierno, pero hay políticas donde evalúan críticamente. Y el tema de la seguridad, el tema de la pobreza, el tema de los ingresos de los hogares o del aumento de los precios son temas clave, donde cerca de 4 de cada 10 votantes de los partidos de la coalición evalúan negativamente al gobierno en esas áreas, ¿no? Entonces está desacoplada la imagen del presidente de lo que son los problemas del gobierno, digamos, de los temas donde hay miradas negativas. Bueno, el presidente no aparece afectado directamente por eso. La próxima elección va a ser con candidatos, por lo menos en los partidos de mayor apoyo popular, con aspirantes nuevos en lo que tiene que ver con la competencia, ya sea por el lado, por ejemplo, del Frente Amplio, como del Partido Nacional e inclusive del Partido Colorado. ¿Abre puertas de mayor incertidumbre eso en lo que tiene que ver con los perfiles que podamos estar viendo para las elecciones? Porque es bueno recordar que el próximo 27, hoy estamos a 24, dentro de 3 días vamos a estar a un año de las elecciones nacionales. Por lo tanto, los tiempos se van acortando y el hecho de ir definiendo y estudiando los perfiles de cada uno de los aspirantes a ser candidatos por los partidos políticos empieza a también
requerir, supongo yo, mayor atención del trabajo de ustedes. Sí, sin dudas, por cómo se ha ido conformando el sistema electoral uruguayo, las candidaturas tienen un peso importante. Si nosotros miramos el sistema anterior, los partidos acumulaban en cada una de las candidaturas, ¿no? Entonces, no era de alguna forma tan central mirar quiénes eran los candidatos, porque lo que había era una variedad dentro de cada uno de los partidos, sino que, ahora sí, efectivamente, al haber las elecciones internas y después haber candidaturas únicas, eso puede mover la aguja. Ahora, lo que estamos viendo es que lo que más mueve hoy son los partidos. Siempre, digamos, esto no es hoy, digamos, es histórico, digamos, en el Uruguay hay un sentimiento de pertenencia partidaria. Diría que hay una pequeña modificación en el último tiempo donde podemos hablar de que hay no pertenencias, pero sí movimientos en bloques, ¿no? Es decir, efectivamente hay un sentimiento de pertenencia y de cercanía al Frente Amplio por un lado, y hay un sentimiento de cercanía a el bloque que termina conformando la coalición multicolor o multipartidaria. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que puede suceder y qué es lo que ha sucedido históricamente? Bueno, en principio, el Frente Amplio tiene un margen de movimiento relativamente escaso según quién sea la candidatura. Es decir, no necesariamente que haya un candidato o el otro modifica sustancialmente la capacidad de captación de voto del Frente Amplio. Esto ya lo vimos, por ejemplo, con Mujica. Cuando hacíamos ejercicios previos entre Mujica y Astori, es decir, cómo podría votar el Frente Amplio con una candidatura única de Astori o cómo podría votar el Frente Amplio con una candidatura única de Mujica, ya se movían poco. Y terminó dándose que cuando Mujica gana la interna, todo el que se aproximaba a la candidatura de Astori, igual se aproximó a la candidatura de Mujica. Es decir, el traccionamiento que hace el partido termina consolidando independientemente de cuál sea la candidatura. Son votos genuinos del Frente Amplio, más allá del candidato que en definitiva resulte ser el que lo va a representar. Exactamente, es eso, ¿no? Termina siendo la decisión de, ¿por dónde voy? ¿Por este bloque, digamos, que básicamente es el Frente Amplio, o este otro bloque que hay otros partidos, independientemente de quién sea la candidatura? Distinto es una segunda vuelta. La segunda vuelta ahí ya puede generar diferencias entre una candidatura y otra, pero eso en realidad recién se va a poder ver ya más cerca de las elecciones, porque hoy estamos solamente tirando primeras aproximaciones, ¿no? Ahora, distinto es el juego cuando hablamos del bloque de la coalición multipartidaria. Ya hemos visto en la elección del 2009, por ejemplo, una caída entre la elección interna y la elección nacional, una caída del Partido Nacional con la candidatura de Lacalle Herrera y un crecimiento del Partido Colorado con la candidatura de Bordaberry. Y esto es algo que se va dando en el tiempo. Si nosotros miramos lo que fue el 2019, hay una serie de trasvasamientos de votos dentro de lo que terminó siendo la coalición multipartidaria, que no fueron entre el Frente y los partidos de la coalición o al revés. Fue todo adentro. Si nosotros miramos, por lo menos las encuestas de Factum, durante todo el 2019, la suma de los partidos que conformaron la coalición fue 55%. Y en el medio surgió Cabildo Abierto. Y Cabildo Abierto pasó del 5 al 11%. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio lo que fue una reconfiguración dentro del bloque que conforma la coalición. Y eso sí puede ser algo que pueda ir cambiando en función de las candidaturas, ¿no? Es decir, sí. Y por ser el Partido Nacional el que está en el gobierno ahora, ¿puede pensarse que en esta instancia futura ese corrimiento puede ser básicamente de otro de los partidos de la coalición hacia el Partido Nacional? Bueno, ahí puede darse ese fenómeno efectivamente, y de hecho las encuestas están mostrando que el Partido Nacional está en los niveles de votación que ya tuvo. Es decir, todavía habiendo alguna parte de indefinidos, el Partido Nacional ya está por encima o cerca o igual de lo que ya votó.
Ahora, ese es por un lado. Efectivamente, siendo el partido que tiene, digamos, la presidencia y la mayoría del gobierno, puede, y de hecho se está dando, que los aspectos positivos los está capitalizando. Claro, falta un año. De acá adelante lo que falta ver es si efectivamente logra sostener esa mirada positiva. La segunda es que cómo se termina consolidando la oferta electoral interna del Partido Nacional, cómo es el transcurso de la campaña electoral interna y cómo se sale del 30 de junio post elección interna, ¿no? Es decir, ahí hay un combo inicial que depende casi que exclusivamente del Partido Nacional. Lo segundo es qué pasa con los socios de la coalición. Si logran diferenciarse o no del Partido Nacional y diferenciarse desde el punto de vista positivo, es decir, generar dentro del electorado proclive a votar a la coalición o a los partidos que conforman la coalición actual, hay que ver también qué pasa con una coalición futura. Bueno, dentro de ese electorado, si hay algo que pueda generar atractivo fuera del Partido Nacional o no. Y eso es, hoy en día, Cabildo Abierto claramente está en esa línea ya hace tiempo, ¿no? Generando esa idea de que no es lo mismo. Y en el Partido Colorado se empieza a ver que existe esa necesidad y que se empieza a plantear ya explícitamente, ¿no? Dejar de ser lo que los propios colorados han dicho, el furgón de cola del Partido Nacional, ¿no? Es decir, no, de alguna forma el Partido Colorado hasta ahora, que creo que fue el propio Sanguinetti, habló del socio fiel de la coalición. Bueno, el problema que está teniendo hoy el Partido Colorado es que siendo el socio fiel no logra identificar o que la gente identifique diferenciales positivos para elegir al Partido Colorado y no elegir al Partido Nacional. Entonces, ¿cómo se termina conformando esa oferta desde el punto de vista político de partidos, pero también la oferta desde el punto de vista de las candidaturas? Es algo que puede generar movimientos adentro de ese bloque de la coalición. Bien. Si las elecciones fueran dentro de un año y el balotaje fuera dentro de 13 meses, como va a ser, si fuese hoy, ese balotaje era entre Orsi y Delgado. Bueno, en principio... Por lo que hoy se ve en las encuestas. Por lo que hoy se ve, sí. Claro, faltan varias definiciones. Primero, creo que lo de Delgado aparece bastante claro, por varias razones. La primera es por cómo parte su candidatura, es decir, parte de lo que venimos hablando desde la propia imagen del presidente, desde la propia imagen de gobierno. En algún momento estuvo un poco más frío, digamos, en términos de campaña, de posicionamiento personal, pero tiene buena imagen, no genera resistencias ni adentro ni afuera del Partido Nacional. La candidatura desafiante, que era la de Raffo, que podía reconfigurar fuertemente la interna del Partido Nacional con un herrerismo fuerte, recibió dos golpes, digamos, importantes. Sin duda el primero es el de Penades, ¿no? Todo el caso Penades genera un golpe muy fuerte al herrerismo y a la candidatura de Raffo. Y el segundo es la imagen del ministro del Interior Heber, es decir, el herrerismo, que era el grupo más sólido, más fuerte, con más estructura, que apoyaba la candidatura de Raffo, hoy está en una debilidad importante, y el resto de los grupos que apoyan a Raffo todavía, nacen con debilidad, en el sentido de que nacen apoyando a Raffo, dividiéndose entre quienes apoyan a Raffo y quienes apoyan a Delgado. Entonces, eso complica un poco las posibilidades de disputa de Raffo. Y lo otro es que si la candidatura de Gandini de alguna forma también oficia para redistribuir los votos wilsonistas, digamos, dentro del Partido Nacional. Entonces genera una disputa de tres con un favorito que aparece bastante claro. Y en el caso Frente del Amplio Frente, yo creo que es un poco distinto, es decir, todavía, si bien Orsi aparece claramente, sistemáticamente encima de Cose, creo que
cuando lance la candidatura a COSE, cuando se termine de consolidar todo el escenario, hay que ver cómo termina consolidándose ese escenario de 2 candidaturas disputando la presidencia y otras 2 generando espacios, es decir, con 4 candidaturas disputando y con una fuerza de estructura de quienes apoyan la candidatura de COSE que no es menor, ¿no? Uh-huh. El Partido Comunista, el Partido Socialista tienen estructuras militantes fuertes y eso puede tener una incidencia. Entonces yo diría que por lo menos inicialmente Orsi aparece con ventaja, pero es más competitiva de lo que puede parecer inicialmente. Eduardo, ha sido un gusto tener esta charla contigo, como siempre. Por favor, un gusto y a las órdenes, como siempre. Gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias. La conversación era con el director de la empresa Factum, con el politólogo Eduardo Botinelli. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.